Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel, aquí en Excelsior TV. El día de hoy, Jueves Santo, diríamos de manera coloquial, se impone que tratemos un tema relacionado con estos 4 días que para la religión católica son quizá los más importantes del año, junto con el 24-25 de diciembre. El Domingo de Resurrección representan para millones y millones de personas en México días que tienen cierta carga de una religiosidad profunda. Sin embargo, poco a poco esto último se ha ido perdiendo. Yo no sé si recuerda usted, si tiene la edad que tengo yo o un poco menos, 60, 65 años, yo no sé si recuerda usted cómo eran los días de la Semana Santa hace 50 o 60 años, allá por 1950, 52, 53, quizá principios de los años 60. Si usted vivió esos años siendo un niño, recuerde usted cómo nos reconvenían nuestros padres cuando nosotros decíamos, por ejemplo, una grosería de chamacos, cuando andábamos gritando porque como no había clases, pues entonces andábamos buscando salir, correr, hacer travesuras, si usted lo prefiere, y cómo nos reconvenían nuestros padres. Nos hablaban de que esos días eran días santos, de que esos días había que comportarse de una manera diferente al resto de los días del año. Hoy, evidentemente, prácticamente nadie se acuerda de eso. La religiosidad aquella de hace 50, 60 o más años en nuestro México ha dado paso a una actividad un tanto más mundana y, si no vacía totalmente de religiosidad, al menos casi vacía. Hace 60 años, si bien la gente salía de vacaciones en Semana Santa, pero no con la desesperación con que lo hace hoy en día. Hoy prácticamente es una obligación salir. Incluso muchas personas lo hacen sin tener los recursos seguros para ello. No hay ahorro pensando en las vacaciones de Semana Santa, sino se recurre al crédito, al uso excesivo de la tarjeta, sin tener la seguridad de la fuente de pago. Al final de cuentas, diría el clásico, los aplausos, ¿quién nos lo quita? Acapulco se llena y muchísimos otros destinos playeros, algunos, los que tienen un nivel económico más alto, se van a algunas ciudades del extranjero, algunos otros a Europa, unos a Estados Unidos, pero al final de cuentas se considera que estos días hay que salir de vacaciones. Si usted es de las personas que se queda y acostumbra a ir a los templos, al templo de su preferencia o el que está cerca de su domicilio, sea el Viernes Santo, el día en que es crucificado Jesús, o el Domingo de Resurrección, o el Sábado de Gloria. Si usted acostumbra a ir a esos días al templo, encontrará una cosa muy curiosa. La edad promedio de los que están ahí junto con usted en el templo es más alta, pero incluso bastante más alta que el promedio de los que asistían al templo hace 50 años. Puesto esto de otra manera, diríamos que hoy en los templos católicos, por supuesto estoy hablando, que es la religión mayoritaria con mucho en nuestro país, los templos diariamente en la misa por la mañana, en el rosario por la tarde-noche, están prácticamente vacíos. Los domingos en misa ve usted a personas arriba de 45, 50 años y escasean los jóvenes. ¿Eso significa que los jóvenes no son religiosos? No lo creo. Yo creo que esto se debe a un proceso de cambio cultural que ha tenido lugar no solo en México, sino en una parte del mundo
importante o que tiene a la religión católica como la religión dominante o la mayoritaria en esos países. De acuerdo a las cifras, en el mundo hay aproximadamente 1.100 millones de católicos y América Latina es la región como tal que tiene el mayor número de ellos o el más alto porcentaje. Sin embargo, como diría el clásico, tiempos traen tiempos. La religiosidad de hace 50, 60 años, hace 2 y media, 3 generaciones, difiere mucho de la religiosidad actual. En nuestro país hay muchos católicos, no sé de otras religiones, por eso no voy a decir de ellas, pero en México hay muchos católicos que lo son en las fiestas. ¿A qué me refiero? Son muy devotos y católicos en el bautizo, en la primera comunión, en la boda, por ejemplo, cuando se celebran las bodas de oro, bodas de plata, etc. Pero de ahí en fuera, si bien no pocos acuden a misa los domingos y días de guardar, diría la liturgia, pero sin embargo, la religiosidad a la que estuvimos acostumbrados hace algunos decenios, poco se ve ya. Repito pues la pregunta, ¿a qué se debe esto? ¿Será que nos hemos vuelto malos? ¿Será que el demonio ha hecho presa de nosotros? ¿Lucifer entró en nosotros? Yo pienso que no. Yo creo que ha habido cambios en el mundo en muchos sentidos. La ciencia ha logrado grandes avances, grandes descubrimientos que nos van acercando poco a poco, dirían algunos, otros que dirían que de manera acelerada, al origen de la vida, del universo. Y creo yo que la jerarquía católica no ha comprendido a cabalidad esos cambios. Hoy, por ejemplo, la llegada de un papa como el Papa Francisco, un hombre que ha roto algunos moldes, algunos hablan de un populismo religioso, al margen de cuál sea la explicación o la expresión que califique correctamente su actuación, tenemos un papa que ha roto con algunas cuestiones de sus predecesores. Es más, si lo comparamos con un papa como Benedicto XVI, un hombre alemán, un estudioso de la cuestión de la religión, pues contrasta evidentemente con los modos y la práctica del Papa Francisco. ¿Valdría la pena que usted en la soledad de su casa, si es religioso, por supuesto, si usted practica, si es un católico practicante, se hiciera estas preguntas? ¿Por qué ya hoy en día muy poca gente va a los templos a rezar? ¿Por qué muchos jóvenes, pero muchos de manera aplastante, no van a los templos, no van a la iglesia a rezar? ¿Por qué cada vez vemos menos jóvenes? ¿Por qué cada vez en las iglesias, en los templos, vemos a personas de la tercera edad solamente? Repito lo que dije hace un momento, no porque sean malos esos jóvenes, sino quizá porque hay una institución que no ha sabido comunicarse con ellos. Y no sería la única, créame usted. Los gobernantes, por ejemplo, los gobiernos en términos generales, para hacer a un lado la persona, están prácticamente en las mismas condiciones. No saben cómo comunicarse con los jóvenes que son hoy más informados, con más años de educación que los jóvenes de hace 40 o 50 años. De tal manera que lo que les dice el político o el gobernante en funciones, no tan fácilmente lo aceptan hoy los jóvenes que están en los 20, 25, 30 años. Muchos de ellos son profesionistas, personas con acceso a información actualizada, personas que tienen una capacidad de decidir en lo que se refiere a las cuestiones políticas a la hora de elegir y votar por un candidato. Y así podríamos irnos en varias instituciones de las sociedades modernas y encontraríamos prácticamente el mismo fenómeno. Por un lado, la jerarquía
los dirigentes en el caso de los partidos políticos, los gobernantes en el caso de los gobiernos, por supuesto, que batallan, que tienen una gran dificultad para comunicarse con los gobernados, con los fieles, y esto puede acarrear problemas para las instituciones, evidentemente también para las sociedades, pero primero que cualquier otra cosa, a las instituciones. ¿Cuál será el futuro de las religiones si se aíslan, si no pueden comunicarse con las nuevas generaciones? Pues prácticamente, si no desaparecerían, pero al menos tendrían una presencia en la sociedad cada vez con una influencia menor. En el caso de los gobiernos, un riesgo de inestabilidad política, producto de que las nuevas generaciones no tendrían, vamos a decir, respeto por las instituciones y por el gobierno mismo. Por eso valdría la pena que en estos días, jueves, viernes, sábados santos, el domingo de resurrección, usted cuando estuviera en la soledad de su casa, antes de dormirse, pensara un poco en eso. Si usted es católico practicante, podría preguntar, no se responda, nomás preguntar, ¿se comunica el sacerdote conmigo en el mismo lenguaje que yo hablo? ¿Está consciente de cuáles son los problemas que tengo hoy como ciudadano, como una persona que sufre el embate de una crisis económica de la cual parece que no podemos salir? Piense usted en estas cosas en estos días que invitan a la reflexión, que invitan a en calma analizar cómo vivimos, qué tipo de valores tenemos en alta estima. Recuerde usted sus años mozos cuando era un adolescente o estaba a punto de entrar a la adolescencia, cuando empezó con sus primeras relaciones de noviazgo, cómo veía usted a la pareja, cómo ven los jóvenes hoy. Es decir, todo este tipo de cosas que nos hablan de un muy profundo cambio cultural, no solo en la sociedad mexicana, sino prácticamente en todas las sociedades en el mundo occidental. Algún día tendremos oportunidad de hablar de los países del Oriente que profesan otras religiones, pero al menos en lo que conocemos como el Occidente, prácticamente este cambio cultural ha sido generalizado y ha impactado a todos esos países por igual. Espero que acepte mi invitación y lo espero mañana en un tema quizá también relacionado con estos días, pero desde una perspectiva diferente. Por lo pronto le agradezco su atención aquí en Un Día con Ángel, en Excelsior TV. Muchas gracias y muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.